Alegría estar compartiendo. Qué bueno estar otra vez en Mujeres de Propósito, siempre este espacio dedicado a que nos sigamos formando, a que nos sigamos alimentando de la palabra de Dios, fortaleciéndonos en su palabra, creciendo cada día más en conocer al varón perfecto, a Jesús. Saben que estamos en la serie de Conociendo a Jesús, ahora en los Evangelios. Ha sido un recorrido por la Biblia realmente. Sé que hay mucho más y me encantaría que todas nos contagiáramos de poder indagar más, leer más, buscar más de Jesús. Yo sé que lo hemos visto por cuestión de tiempo bastante rápido, pero me gustaría que ustedes por su cuenta hicieran análisis de cada libro que hemos desarrollado, de los profetas, del Antiguo Testamento, del Pentateuco, ahora de los Evangelios, porque cada uno de ellos nos da muchísimo más. Ustedes saben que la palabra es inagotable y que Dios también es inagotable y nunca vamos a terminar de conocerlo completamente, pero el propósito de Mujeres de Propósito es verdaderamente adentrarnos, contagiarnos y que podamos despertar en nosotras esa mujer que quiere conocer más de su Salvador, de su Creador, de su Dios. Y me encanta mucho el Evangelio de Mateo. Vamos a terminar con el Evangelio de Mateo. No quiero salir y entrar al otro sin tratar esto. La semana pasada vimos hasta lo que fue la transfiguración y fue un momento sorprendente. Hoy vamos a hablar acerca del liderazgo, cómo ve Jesús el liderazgo. Y Mateo nos plasma una forma de liderar distinta a cualquier otro liderazgo, a cualquier otro gobierno político, porque recuérdense ustedes que los discípulos también tenían una expectativa de Jesús, de que él venía a ser el Salvador, el libertador, el que los iba a libertar de los romanos, el que iba a terminar con esa esclavitud y que iba a tomar las riendas del gobierno. Eso era lo que ellos esperaban del Mesías, de que empezara ese reino material y humano que hasta ese momento ellos conocían, libertarlos de esa opresión. Pero en realidad el reino a que se refería Jesús es un reino eterno que fue profetizado y que dice que no tendría fin. Y ese reino pues se rige por leyes y se rige por otras dimensiones mucho más altas que las humanas. Y Mateo también nos plasma lo que atendiendo a la enseñanza de Jesús debemos de entender nosotros por un verdadero liderazgo. Y vamos a ver a partir del capítulo 18 de Mateo. Ya nos hace falta poco para terminar el Evangelio de Mateo, pero quiero hablar acerca del liderazgo. Y me llama la atención porque el liderazgo regularmente, tanto en lo secular, también se confunde mucho. Suele pensarse que el líder es el mandamás. El líder es aquel que tiene todo el poder y el líder es aquella persona que es la que más grita, la que más manda, la que da órdenes. A veces nos equivocamos. De hecho, Maswell en sus libros de liderazgo dice que no es esa persona definitivamente, que el primer peldaño del liderazgo apenas es el posicional. Todo el mundo, pues ese es el más familiar. Me nombraron director, me nombraron gerente, me nombraron jefe de departamento y eso creemos que ese ya es todo el liderazgo. Y en realidad dice John C. Maxwell, apenas el primer peldaño. Ahora vamos a ver desde el punto de vista de Jesús quién es un líder, quién es el mayor, quién es el que va a ser considerado mayor que los demás. Y el capítulo 18 empieza con esa pregunta: ¿quién es el mayor? Dice la palabra: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ellos estaban acostumbrados a ver a representantes del reino del imperio romano, estuvo también el imperio babilónico, estaban acostumbrados a ver reyes, a ver sacerdotes, a ver ministros, a ver gobernantes, en ese caso emperadores, etcétera. Ellos decían: ¿quién va a ser el mayor en el reino de los cielos? Era una pregunta bastante importante y Jesús le responde, llamando a Jesús. Mira, Jesús le responde de una manera bien categórica y sencilla, pero a la vez profunda. Muy sencillo porque lo quiso aterrizar mucho, pero a la vez es muy profundo. Y dice la palabra: llamó Jesús a un niño.
Mire, para explicar quién es el mayor y para explicar de liderazgo, Jesús llama a un niño, les pone un ejemplo muy concreto, un ejemplo muy sencillo y les dice, llama a un niño, lo puso en medio de todos ellos. Imagínense, todos los discípulos, ya seguidores de Jesús, todos ya prácticamente eran de esa rosca de cercanía con Jesús, pero él llama a un niño en medio y les dice, y dijo, de cierto os digo, que si no se vuelven o que si no se hace como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Dice Jesús, le preguntan, ¿quién es el mayor? ¿Quién va a tener mayor rango? ¿Quién va a ser el más importante? ¿Quién va a ser en tu reino el que va a tener una preeminencia? Y le dice, vamos, les voy a explicar cómo opera mi reino. Y mi reino, dice, va a operar de la siguiente manera. Les voy a explicar, este niño es considerado el mayor en mi reino. Y el que no se vuelva como él, el que no se haga como él, no podrá entrar. Ojo que no podrá entrar al reino de los cielos. Es importantísimo esto. Y entonces dice la palabra de Dios que, que pone este ejemplo del niño y les dijo que tenemos que volvernos o tenemos que convertirnos. Es importante porque lo que hace Jesús está en ti. Es decir, ustedes se tienen que volver, ustedes se tienen que convertir. Es decir, está en nosotros. También poner de nuestra parte, ponernos como el niño, convertirnos como un niño. Y entonces, sigamos leyendo, dice el verso 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Me llama la atención porque lo que llama la atención sobre el niño es la humillación. Dice, el que se humille, el que tenga un corazón humillado, quebrantado, el que tenga el corazón como el de este niño, humilde, él es el mayor en el reino de los cielos y va a poder entrar en mi reino, dice el Señor. Entonces aquí empieza a romper Jesús con ese paradigma de liderazgo, con esa idea equivocada de liderazgo, que el que es mayor o más preeminente en el reino es aquel que, eh, que es el más grande, ¿verdad? Aquel que tiene más poder, aquel que tiene más dinero, aquel que tiene la silla más grande, es el que tiene el poder o es el que lidera o el más grande. No, dice Jesús, aquel que se humille, aquel que esté dispuesto a negarse a sí mismo, aquel que esté dispuesto a bajar, aquel que esté dispuesto a ceder, así como este niño, que quizás todo lo ignoraban, pero en realidad de todos los que estaban en ese momento allí, dijo Jesús, Él es el más grande. Quizás Mateo o quizás Pedro pudo haber dicho, Señor, pero yo soy el que siempre va contigo, el que camina dentro de los 12. Judas es el que tiene la bolsa, el que tiene el dinero, él de plano es el mayor. Y no, dijo, el niño, el que tiene un corazón humilde, sencillo, el que se humilla. Y dice la palabra entonces, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Aparte del requisito para ser el mayor en el reino de los cielos, que es volverse como niño y ser humilde, humillante, habla acerca de la representación en el reino. El líder, el mayor en el reino, representa al rey, representa al dueño, al reino. Y entonces esa representación, dice Jesús, cualquiera que reciba a este niño, me recibe a mí. Es decir, este niño va a representar el reino y entonces me recibe también a mí. Hay una representación tácita en el que es más grande, en el niño. Ese es el ejemplo que Jesús coloca. Es el ejemplo tangible que Jesús explica a sus discípulos. Si tú, Marcos, si tú, Judas, si tú, Felipe, si tú, Juan, si tú, Pedro, quieres ser el más grande en el reino de los cielos, tienes que, número uno, convertirte como este niño en alguien humilde, en alguien quebrantado de corazón, con corazón noble.
Segundo, tú vas a representar a mi reino. Y por lo tanto, a donde quiera que tú vayas, el suelo que tú pises, a los grupos a donde tú asistas, en el trabajo donde tú te desenvuelvas, te están recibiendo a ti, pero también reciben mi reino juntamente contigo. Igual me están recibiendo a mí. El que te rechaza, también me rechaza a mí. El que está rechazando a ese niño también rechaza a ese niño. Y entonces Jesús pone aquí en el liderazgo la representación del reino. Por lo tanto, cuando aprendemos a ver el liderazgo desde los ojos de Jesús, no nos interesa un nombramiento, no nos interesa un título en realidad, solo nos interesa servir y solo nos interesa ser de las personas que sirven en el reino de Dios. Humildes, que seamos como es el niño, humillado de corazón. Y entonces en el verso 6 continúa la narrativa y dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Aquí habla de la ocasión de caer. Aparte de hablarme de liderazgo, del requisito para ser el mayor y también de la representación, aquí me viene hablando de que puede hacer alguien hacerlo caer. Porque un corazón humilde, un corazón sincero, un corazón transparente, una persona sencilla, es fácil, es vulnerable a muchas acciones de personas malas, de corazón malo, que pueden hacer caer. Pero Jesús le advierte, es decir, puede haber una ocasión de caer, pero en el liderazgo, aunque esté en la ocasión, dice que hay de aquel que, que, que quiera hacer caer a uno de estos pequeños. Entonces, es necesario porque Dios valora, porque Jesús valora al que es grande en el reino. Y en este caso dice cualquiera de estos pequeños que creen en mí, que tienen fe, que me han creído. Hay de aquel que los quiera hacer caer, aplicándolo también a los niños en específico, no tanto al liderazgo, sino a los niños en específico. Hay una gran condenación para todo aquel hombre, mujer que se levante a crear políticas que vengan a alejar a los niños de la palabra de Dios, que vengan a alejar a los niños del reino de Dios, que vengan a querer desviarlo de los mandamientos y de los caminos de Dios, porque dice, con cuidado a aquella persona que haga la ocasión de que ellos caigan, que se confundan, a todos aquellos que creen en mí, pero que los quieren apartar, porque más les valdría atarse una piedra de moler al cuello. Esas piedras de molino los movían asnos, no lo movían personas porque eran demasiado pesadas. Son muy grandes piedras con las que molían los diferentes granos y esas eran movidas regularmente por animales de cuatro patas porque muy grandes. Pero este es el ejemplo tan fuerte que pone Jesús para las personas que quieran hacer caer a uno de los pequeños. Y el verso 7 dice, hay del mundo por los tropiezos. O sea, él lo lamenta, es como está en admiración. Hay, o sea, como un dolor, una expresión de dolor. Hay del mundo por los tropiezos. Es decir, va a sufrir el mundo por los tropiezos en el liderazgo, por los errores en el liderazgo. Dice porque es necesario que vengan tropiezos, o sea, es parte del crecimiento, es parte de la maduración, es parte de los procesos, lo hemos aprendido, pero dice, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo, hay de aquella mujer o aquel hombre que sirva de instrumento del enemigo para poder hacer caer a otro en un tropiezo. Entonces, es importante que dentro del liderazgo podamos distinguir entre esa persona humilde de corazón que está buscando a Dios, que cree en Jesús, que le está sirviendo, y aquella persona que solo sirve de piedra de tropiezo o una persona que viene a dañar
el reino de Dios, que viene a ser ese instrumento que el enemigo anda buscando, porque es Satanás. Dice, la lucha no es contra carne ni sangre, sino es contra huestes y potestades. Pero las huestes y potestades buscan vehículos, así como Dios busca personas para establecer su reino y ser instrumentos de bendición, así el enemigo busca también personas que se dejen usar para hacer daño, para causar división, para causar desajustes del reino y para que podamos separarnos del reino de Dios. Entonces dice la palabra, ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. O sea, lamentamos mucho las personas que ceden ante estas cuestiones. Dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtatela. Entonces decimos, bueno, Señor, dicen algunos, pero somos humanos. Somos humanos ante la tentación. Vemos dinero ajeno y lo tomamos. Ah, porque es que tengo necesidad, Señor, yo me justifico porque tengo necesidad económica y al otro ni siquiera le hace daño, le sobra. Pero dice el Señor, mira, es preferible que te quiten una mano y entrar al reino de los cielos manco. Aquello que te está haciendo caer, córtalo. No te dice tápalo, no te dice justifícalo, no dice, bueno, vamos a dejarlo pasar y lo vamos a tapar con con el tapete y no hay pena, no se mira la suciedad porque está tapada con el tapete. No, dice el Señor, córtalo, córtalo. Dice, es mejor que entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno. Entonces, prefiero que cuando se encuentren en ese dilema de, Señor, hay algo que me hace caer, hay algo que me da ocasión de caer en el liderazgo. ¿Qué hago acá? Córtalo. Preferible que no tengas, preferible que pierdas el empleo, preferible, pero ya no más pecado. Y dice el verso 9, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. El Señor habla de algo drástico. Él no está hablando de medias tintas. No está hablando de estar tolerando cosas. Él es bastante drástico, bastante riguroso en cuanto al liderazgo, tanto al que va a ser ocasión de caer como aquel que está siendo tentado, aquel que está enfrentándose ante una ocasión para caer. Y entonces me llama la atención, todo esto está en letras rojas, significa que es la palabra de Jesús, Él lo está hablando. Dice el verso 10, esto ya es la parábola de la oveja perdida. Miren cómo viene la secuencia del discurso. Dice la palabra de Dios, entonces, eh, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Está hablando, sigue con el niño, sigue con los pequeños, ¿verdad? Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Los discípulos le preguntan, ¿cómo puedo ser el más grande? Hazte como niños. Hagamos de cuenta que ya se hicieron como niños y que son los pequeños acá en la tierra, pero el más grande en el reino, el mayor. Y entonces dice la palabra, ¿qué pasa cuando hay menosprecio? ¿Qué pasa cuando hay un menosprecio para estas personas, para los pequeños? Dice, cada uno tiene ángeles. Dijo Jesús, tienen ángeles. Y sus ángeles siempre, siempre ven el rostro de mi Padre. Están en la presencia de Dios. Hay una conexión directa con el Padre. Es decir, no te preocupes si alguna persona te ha ofendido, si alguna persona te está haciendo daño o está planeando hacer daño. Dice el Señor, mira, tú eres en mi reino no más grande porque has tenido un corazón humilde para conmigo. Y entonces tú eres el más grande. Y te digo que mi Padre lo está viendo. Él está presente. Su presencia está contigo. Él se está percatando de todo lo que está pasando, de cada detalle y de cada intención. Así que esto es una forma de dar ese consuelo. Esa es una forma de decir, no te preocupes por los menosprecios, porque hay
el Padre no pasa por alto esto. Hay una forma en que Él se está dando cuenta. Y entonces, el rostro del Padre es eso, es la presencia de Dios en todo lo que hagamos, en todo lo que nos hagan también. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Dice la palabra entonces, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Mira cómo Jesús empieza el diálogo de liderazgo, quién es el más grande, hay que hacerse como niños, hay que ser humillados. Continúa también con la forma de la representación en el reino de los cielos, continúa con hacer tropezar a otros o con ocasión de caer. Y continúa con que mi Padre está viendo todo, mi presencia está con ustedes, la presencia del Padre siempre se da cuenta de todo lo que está pasando. Y Jesús dice, yo he venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Porque hemos escuchado este pasaje, pero a veces lo escuchamos de manera aislada y lo sacamos a veces de contexto. Pero Jesús viene hablando de liderazgo, viene hablando de su reino, viene hablando de rescatar la verdadera forma de cómo opera el reino de Dios, la verdadera forma en la que Dios quiere que nosotros estemos. Y dice, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se va a regocijar más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Es decir, Él está queriendo rescatar, está queriendo que volvamos a la forma de operar que Él quiere que operemos. Así no es la voluntad, dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Es decir, la voluntad del Padre nunca es que caigamos de liderazgo, nunca es que perdamos el reino de Dios, nunca es, la voluntad del Padre no es avergonzarnos, no es que nuestro liderazgo sea efímero, sino que Él quiere que nosotros permanezcamos en el reino de Dios, que entremos al reino y permanezcamos en Él. Esto continúa porque dice la palabra que luego habla acerca de la disciplina. En el verso 15 dice, por tanto, o sea, por todo lo que dije antes, el por tanto es como la parte de cierre, parte resolutiva. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él a solas. Entonces empieza, por tanto, todo lo que hemos hablado. Si alguna ocasión el líder, si alguna ocasión tu hermano se está equivocando, jálale las orejas, llámale la atención. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndelo, o sea, llámale la atención. Repréndelo es disciplinarlo, estando tú y él a solas. Entonces hay tres formas, según Jesús, de poder llamar la atención, disciplinar, llamar al orden. La primera es en privado, tú y él a solas. Dile las cosas y pon un alto a esa situación. La segunda forma dice, si no te oye, entonces ve tú otra vez con dos testigos. Hazle saber lo que está haciendo contra ti. Si tampoco oye porque es muy necio, entonces ve, dice, si no te oye a ellos tampoco, dilo a la iglesia. Dilo a la iglesia, es decir, ahora en comunidad. Hay tres formas de llamar a disciplina a una persona. Entonces, es importante esto porque en el liderazgo vamos a enfrentar momentos de jalones de orejas. Vamos a enfrentar momentos en que nos van a hacer ver cosas o que vamos a hacer ver cosas. ¿De qué forma? Aquí lo dice. Y después de esto está el verso 18, que habla acerca de atar y desatar. Te has recordado que en otras ocasiones lo hemos usado, pero dice la palabra, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Hay cosas que se atan con nuestro comportamiento, hay cosas que se desatan con nuestra forma de solucionar conflictos. Entonces dice el Señor, yo les he dado autoridad, el que es más grande en el reino, el que es el pequeño como un niño, el que es humilde de corazón, el que me representa en el reino, tiene también potestad, tiene también una autoridad de poder atar y desatar en el reino de los cielos. Si nos vamos al verso, porque para no cambiar de tema de liderazgo,
Vamos al capítulo 20, verso 20. Quiero cerrar mi participación con este pasaje muy importante. En el verso 21 del capítulo que estábamos viendo, antes de pasar al capítulo 20, hablan acerca del perdón. Para Jesús, es decir, en el capítulo 18, verso 21, Jesús cierra diciendo que en el liderazgo vamos a encontrar personas que cometen errores y faltas. Dice, vamos a también a saber perdonar. Y dice la palabra, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Estamos hablando de llamarle la atención de tres formas, pero él dice, mire, y si vuelve a reincidir, si vuelve a cometer lo mismo, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Y dice la palabra, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, que esto es, lo han traducido, lo han entendido como siempre, ¿verdad? El 7 es un número perfecto. No te digo hasta 7, sino 70 veces 7, es decir, siempre hay que perdonar. Y perdonar no significa tolerar que continúen las mismas cosas. Perdonar es limpiar nuestro corazón, no tener rencor en nuestro corazón, sanar esa situación, pero no significa que sigamos tolerando que vuelvan a hacerse las mismas faltas o los mismos errores o que se siga dando las mismas ofensas en el reino de Dios. Significa no guardar rencor, significa pasar la hoja, significa limpiar el corazón. Eso sería el perdón. Ahora sí vamos al verso 20, al capítulo 20, verso 20. Este habla acerca de la petición de Santiago y de Juan. Hablando de liderazgo, Mateo nos narra otro momento y dice, entonces se le acercó la mamá de los hijos de Zebedeo. Miren las mamás acá también estaban presentes. Las mamás estaban presentes e interesadas que sus hijos, los discípulos, en este caso, los hijos de Zebedeo, dice sus hijos postrándose ante él, pidiéndole algo. Le empezó a pedir la mamá y le dijo, ¿qué quieres? Le dijo Jesús. Y ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten mis dos hijos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Miren esta mamá. Ellos no eran unos niños, ellos ya eran jóvenes, ya eran adultos, ya eran hombres. Pero había una mamá que nunca deja de ser mamá, ¿verdad? No importa si es mayor de edad. Siguió siendo mamá y pedía que sus hijos, nada más y nada menos, se sentaran a la derecha y el otro a su izquierda de Jesús en su reino. Ordénalo, le dijo. Yo ya he visto que Jesús solo dice una palabra y todo se somete a él. Él con una palabra sana, con una palabra expulsa demonios, y ella diría, con una palabra aseguro la posición de mis hijos. Y entonces Jesús respondiendo le dijo, ¿no sabes lo que pedís? Porque deben beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Entonces Jesús le responde, le dice, mira, tú no sabes lo que estás pidiendo. No le dijo Jesús, lo que estás pidiendo no se puede. No, le dijo Jesús, lo que estás pidiendo es bien delicado. Y lo que estás pidiendo necesita que beban conmigo también la misma copa que yo voy a beber. Y entonces, y el mismo bautizo que yo voy a tener. Es decir, el proceso que me ha tocado a mí, que me va a tocar, dice Jesús, que estaba hablando de la cruz, de la muerte y resurrección, le dijo, ¿acaso pueden ellos hacer lo mismo que yo voy a hacer? O sea, van a llegar a hacer lo mismo. Y entonces ellos le dijeron, podemos, sí queremos las posiciones a tu derecha, a tu izquierda. Y entonces él les dijo, a la verdad de mi vaso van a beber, o sea, al final de cuentas ustedes van a ser unos mártires, también van a morir crucificados, también van a morir
lapidados. También, o sea, van a pasar una situación bien difícil los discípulos. Y a la verdad, de mi vaso también van a beber y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos quienes está preparado por mi Padre. Es decir, quien decide es el Padre. Jesús le reconoce aquí al Padre una soberanía y le dice, el que realmente decide no soy yo, es mi Padre. Aunque ustedes van a pasar por la misma copa, aunque ustedes van a pasar por el mismo bautizo, el mismo proceso conmigo, eh, le dijo Jesús, el que realmente decide es el Padre. Y cuando los 10 oyeron esto, se enojaron con los 2 hermanos. Mira, se van a enojar por tu liderazgo, porque tú vas a querer salir adelante. Muchos se van a enojar. Van a decir, ah, ya Fanny ya está escribiendo un libro. ¿Qué se cree Fanny? Pues que se enojen, Fanny. Dice el Señor, podemos hacerlo. El Señor nos ha llamado, ha depositado. Y van a decir, ¿por qué ella? Y entonces se enojaron. Los discípulos se molestaron porque ellos estaban buscando esto. Y entonces Jesús llamándolos dijo, saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Oiga, aquí está hablando de gobierno Jesús, de liderazgo. Y ustedes saben que los gobernantes que no son del reino de Dios están allí por posiciones, ¿verdad? Mas entre ustedes no va a ser así. Miren, el liderazgo que yo les vengo a mostrar, dice Jesús, es de otra manera, es de otra forma. Y dice, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Aquí está la clave. Aquí está la clave para poder crecer en el liderazgo en el reino de los cielos. Dice, el que quiere hacerse grande, lo que tiene que hacer acá es servir. Y verso 27, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Entonces Jesús termina con este pasaje diciendo, va a haber proceso en el liderazgo, pero ¿saben qué? El Padre es el que tiene asignada un área de gobierno para cada uno de nosotros. Pero yo quiero el de Fanny, no, pero yo quiero el de Carlita, no, Ania, tú tienes el tuyo. Carlita, Dios le ha dado a ella su silla de gobierno. Le ha dado a Fanny su silla de gobierno. Le ha dado a Karinita su silla de gobierno. Y por lo tanto, no tenemos por qué estar, porque al Padre le corresponde asignar eso, al Padre. Y segundo, dice algunos se van a molestar porque el Padre te dio el favor, porque el Padre te dio la gracia, pero solo los entendidos de cómo opera el reino se van a alegrar por tu logro, se van a alegrar por tu crecimiento, se van a alegrar por lo que Dios está haciendo a través de ti. Pero los que no entienden y piensan que el reino de los cielos opera igual que el reino de los hombres o el reino secular, van a querer quitarte la silla, van a querer ocupar el lugar equivocadamente. Pero nosotros ya entendemos que ninguna asignación, ninguna túnica que le haya sido hecha a la medida de Aminta le queda a Ania. Ninguna túnica que me han hecho a mí le queda a otra persona. ¿Por qué? Porque el Señor, el Padre, es el que decide. Y la clave de todo liderazgo en el reino de los cielos es servir, ser el servidor, servir al reino, estar dispuestos a ayudar, estar dispuestos a servir. Esa es la clave del liderazgo de Jesús según Mateo. Muchísimas gracias por escuchar esta sección. Gracias por compartir con nosotros en este espacio. Vamos a seguir viéndolo también en nuestro canal de YouTube para que podamos suscribirnos y continuar allí con nuestro contenido. Muchísimas gracias. Dios les bendiga y vamos a continuar con Karinita. Gracias por compartir con nosotros, Karinita, la siguiente enseñanza. Te escuchamos. Muchísimas